tardes. Nos hace una especial ilusión pues poder encontrarnos aquí, porque esta es la última sesión de la tercera temporada de la Escola de Pensament. Para quien no la conozca, la Escola de Pensament es un proyecto que lo que quiere es abordar los vínculos entre la filosofía y el teatro. Y durante estas tres temporadas, que no es el final de las temporadas, pero la que viene cambiará ligeramente y nos iremos al Espai Lliure de Montjuïc a preguntarnos por los usos de la imaginación, pero acabando esta temporada, esta tercera temporada, hemos recordado que tanto en la filosofía y en el teatro hemos hablado muchas veces del silencio, de las formas del silencio. Uno de los invitados que nos dejó más huella en estas tres temporadas fue el dramaturgo Juan Mayorga, y Juan Mayorga dice que precisamente en el teatro el silencio se pronuncia. Hay otro dramaturgo que para nosotros fue muy importante, que es Eusebio Calonge, dramaturgo de la Zaranda, y él dice que el silencio, en el teatro, pero en la vida también, el silencio es todo menos mudez. Y esas dos palabras, esas dos frases, esas dos expresiones de Mayorga y de Calonge, de alguna manera era una invitación ya a poder conversar sobre el silencio, sobre el lenguaje, sobre el teatro, con Emmanuel Laborie. Emmanuel Laborie, muchas de vosotros lo conocéis perfectamente, es actriz tanto de teatro como de cine, y para el gran público se dio a conocer con un libro maravilloso que es El grito de la gaviota. En El grito de la gaviota nos explica su trayectoria desde que nace, su infancia, hasta que conoce el lenguaje de signos y también su trayectoria como actriz. Hay un momento fundacional que es cuando en 1993 le dan el premio Molière como mejor actriz revelación por Los hijos del silencio. Es la primera actriz sorda a la que le reconocen con un galardón de este tipo. Muchas veces nosotros decimos que la filosofía y el teatro nace del extrañamiento, del deseo y del compromiso. Y estas son tres piezas claves para mí en la trayectoria de Emmanuel Laborie. Y vamos a empezar hablando sobre el extrañamiento, porque Manuel, aún a sus padres no le han dicho que es sorda, y ella tiene un extrañamiento, su relación con las palabras es de extrañamiento, así nos lo dice en el libro, en El grito de la gaviota, y me gustaría empezar hablando por ese extrañamiento. Yo digo que la filosofía nace del extrañamiento, y es que nace de la imposibilidad de poner palabras precisas al mundo. Eso es el mito de la caverna, en realidad. Hay un extrañamiento, hay una escisión con el mundo y uno empieza a hacerse preguntas que van más allá de la comunicación. Esa, que es una pregunta esencialmente filosófica, es la pregunta que empieza a hacerse la niña Manuel cuando hay algo con el lenguaje donde lo encuentra extraño y no sabe encontrar esa forma precisa de comunicarse con su hermana y con sus padres. Manuel, muchas gracias por venir. Y si te parece, empezamos hablando por ese primer extrañamiento. Pues en esa época y hoy aún sigue siendo la vida un extrañamiento cuando hablamos de lengua, pero antes de hablar de lengua o de lengua de signos, en mi familia, cuando era pequeña, mi familia son todos oyentes. Entonces, cuando nos reunimos juntos, yo veía cómo comunicaban entre ellos, mis padres, mis tíos, la familia. Yo veía que los labios, las bocas se hablaban. Y yo notaba que eran capaces, así que tenía que adivinar, intentar adivinar. ¿Y cómo podía adivinar? Lo hacía con el cuerpo, cómo movían el cuerpo, cómo movían los ojos, los labios, pero yo veía todo, por eso hablo de un muro transparente, lo veía todo, pero no tenía acceso. Es como si había un muro transparente entre ellos y yo. Y mi madre, teníamos una relación de madre e hija, pero para comunicar era una forma visual. No era una lengua oficial, era una lengua, un sistema que habíamos creado juntas, para poder
charlar juntas, para poder decirnos cosas, para poder tratar de temas diferentes. Con mi padre también tenía ganas de comunicar con él. Él era médico, psiquiatra, mi padre. Y él trabajaba mucho y llegaba tarde a casa todas las tardes y siempre pasaba por mi madre para comunicar conmigo. Y para mi padre era muy complicado, se ponía nervioso porque no podía comunicar conmigo directamente. Y yo también quería tener una relación directa con mi padre y no podía tenerla porque teníamos que pasar con mi madre, con la que comunicaba yo mucho mejor. Y era como un círculo cerrado en el que nadie podía entrar. Entonces, cuando descubrí la lengua de signos, ese círculo se rompió. Y todo se abrió, pero de golpe. De repente, empecé a comunicar con otras personas, con gente diferente, y fue como un nuevo nacimiento para mí en esa época. Y eso, el extrañamiento, fue ese muro transparente, se abrió. Pero claro, aún hoy no tengo respuestas a todas mis preguntas. Hay cosas que aún hoy no entiendo en el mundo y que no comprendo. No sé, por ejemplo, cuando hablamos de los estudios y la presencia de la lengua de signos, por ejemplo, hoy los niños sordos aún los obligamos a hablar y la lengua de signos hoy todavía no es accesible para la mayoría de los niños sordos en Francia. Aún hoy. Y eso para mí sigue siendo un extrañamiento muy importante. ¿Por qué los niños sordos no tienen acceso a su propia lengua, a la lengua de signos? Yo pensaba que hoy tenía que ser natural para todo el mundo. Y no solo para los sordos, incluso para los oyentes. Como es una lengua con la que podemos compartir cosas. Tendría que ser una lengua que nos permitiera pues, comunicar juntos. Y eso es un extrañamiento con el que me quedaré a toda mi vida. Antes de conocer la lengua de signos, y hago un paréntesis para agradecer el trabajo de los compañeros, tanto el traductor, el intérprete al francés y al español, como al catalán, pero antes de eso explicas que ya de alguna manera te relacionas pues con la vida, con el entorno, a través de escenas. Hay algo del teatro antes del teatro. Y es especialmente interesante cuando hablas de la relación que tienes, ahora lo decíamos, con las muñecas, ¿no? Hay como una relación con el objeto, con la escena, que de alguna manera estás haciendo teatro mucho antes de los 7 años, sin saber que un día te dedicarías al teatro, ¿no? ¿Cómo es aquel teatro primitivo en la búsqueda, ¿no?, de esa comunicación? Antes de conocer la lengua de signos, para mí el mundo era un globo muy lleno de información que yo no entendía, o en la que entendía muy pocas cosas. Estaba todo muy mezclado, todo muy revuelto, y yo necesitaba ahí poner orden, organizar, estructurar las cosas, un poco arreglar en mi cabeza y dar sentido a lo que parecía no tener sentido. Entonces yo jugaba con mis muñecas en mi habitación, y a cada una le daba un rol, un sitio, y cada vez las guardaba en el mismo sitio. Pero era muy preciso, muy fino. Incluso los brazos los ponía de tal forma, así o así, las manos. Las colocaba siempre y no me gustaba. Si se caía una, lo hacía todo de nuevo, lo volvía a hacer, a colocarlo. Y como los dominos, se caía una, se caían todas, y yo de nuevo las colocaba. Los ojos, cerraba los ojos de cada una después de otra, y eso me ayudaba y como decir, a limpiar la realidad que para mí era muy complicada. Y una vez que estaban todas colocadas, ya podía yo después dormirme tranquila. Y antes de conocer la lengua de signos, porque la lengua permite de construir el pensamiento, la reflexión, y yo empecé, con 7 años. Y cuando conocí la lengua de signos es cuando yo empecé a ser consciente de la noción del tiempo. Porque antes para mí todo era presente. No había pasado, no había futuro. Y la lengua de signos me permitió organizar esa parte, o sea, el presente, el futuro, el pasado, y eso construyó como una línea en mi vida
en la que yo me podía también representar y podía imaginar un futuro y también recordar un pasado. Y luego esta línea yo la colocaba delante de mí, de la izquierda a la derecha, y me permitía también, ahí nací yo, empecé, antes de nacer estaban mis padres, y así yo empecé a construir mi vida, a entenderla, poniendo esa línea del tiempo delante de mí. Y en esa línea era como en 3 dimensiones. Y es muy interesante porque la lengua de signos utiliza el espacio, y ese espacio es en 3 dimensiones. Para los oyentes puede ser un poco más complicado entenderlo porque vuestra forma de hablar es literal, o sea, no tiene 3 dimensiones, tiene 1 o 2 dimensiones, pero no es en 3 dimensiones. La lengua de signos permite enseguida organizar las cosas en un espacio en 3 dimensiones. Un plano en el que se pueden mover objetos, gente, y en el que también yo puedo entrar y organizar y actuar, en el que puedo salir, entrar. Y esa forma de construir las cosas me permitía a mí entender, y lo hacía con las muñecas. Y eso, mis muñecas me ayudaron muchísimo para entender el tiempo y la estructura del tiempo, de la lengua. Y fue cuando empecé, claro, a aprender la lengua de signos, ya rompí esa relación con mis muñecas. Muy bien. Pero es profundamente teatral eso que decías, ¿no? De la relación con un tiempo que siempre es presente. Siempre se ha dicho que el teatro es el arte del presente, ¿no? Lo que pasa aquí y ahora. Y creo que esa noción que tuviste del presente, aunque dificultaba no poder relacionarte en ese viaje hacia el futuro y hacia el pasado, también es una consciencia muy fuerte de lo que es una escena. Hay otra, ahora que hablabas del lenguaje literal, aquí hemos trabajado muchas veces de cuando el teatro e incluso la filosofía es excesivamente literal, crea un lenguaje, y me remito a las palabras del principio, que no contiene deseo, ¿no? Y para ti ha sido muy importante las metáforas. Antes decías el muro de cemento transparente, pero también una metáfora muy bella, que es la que da nombre al libro y la que rompe ese distanciamiento con tu padre del principio, cuando él te dice, eres como una gaviota, ¿no? Que me parece que no hay nada más teatral que la palabra gaviota, ¿no? Uno piensa en Chekhov inmediatamente, ¿no? ¿Recuerdas cuando tu padre dice, sí que hablas, lo que pasa es que hablas como una gaviota? Mis padres, los dos, bueno, mi familia es una familia que viene de Bretaña, o sea, de una región de Francia donde está cerca del mar, del océano, y donde se escuchan mucho las gaviotas, que gritan muy fuerte. Y para mis padres, mis gritos se parecían a esos gritos de las gaviotas. Y por eso digo que no soy muda. Y los sordos no son mudos porque cuando gritan se mueven las paredes. Y puede ser algo como cómico o gracioso, pero realmente en francés, en español no se puede entender la palabra, pero en francés, muette, que es gaviota, M-O-U-E-T-T-E, es gaviota. Pero si quitas la letra O, significa mudo o muda. Muette, sin la O, M-U-E-T-T-E. Y también era un juego de palabras. Y yo creo que fue inconsciente que mis padres dijeron como una gaviota o como una muda, porque la palabra, y hoy yo me río mucho de eso, pero este juego de palabras de gaviota, que se parece a muda en francés, era un juego de palabras que no se puede en español explicar porque no tiene esas mismas letras en la palabra. ¿Entiendes? Perfectamente, pero de hecho muchas veces el pensamiento, la filosofía y el teatro va hacia las palabras, intenta forzarlas a través o de la polisemia o de entender su etimología, de su raíz.
porque las palabras nos dicen mucho más de lo que creemos, ¿no? A veces las usamos tanto con el uso ordinario que las palabras se gastan, ¿no? Y cuando queríamos que vinieras era precisamente para abordar esas palabras que aún pueden estar cargadas de electricidad, que pueden decir mucho más de la pura comunicación. Y me gustaría leer un fragmento muy, muy breve, pero que me parece fundamental en eso que decías, Emmanuel, que eres sorda, que no eres muda, por aquello que decía que ese dramaturgo que citaba al principio, Sebo Calonge, que él hablaba del teatro, pero me parece que encarnas muy bien en tu trayectoria, en tus compromisos, que el silencio es todo menos mudez, ¿no? Y en el libro nos dices que te sorprende que siempre te llamen sordomuda, porque muda significa que no tengo uso de la palabra. La gente me ve como alguien que no tiene posibilidad de hablar. Es absurdo. En el libro dirá que es muy charlatana, ¿eh? Yo la tengo, dices, con mis manos, así como con la boca. Yo hablo en signos y hablo en francés. Utilizar el lenguaje de signos no quiere decir ser mudo. Puedo hablar, puedo gritar, puedo reír, puedo llorar. Salen sonidos de mi garganta. No me han cortado la lengua. Y una de las preguntas que te hacían cuando ganas el Molière y cuando el libro empieza a tener mucho éxito porque se ha traducido a muchos idiomas, el periodista de turno siempre te pregunta ¿cómo es tu silencio?, ¿no? Me gustaría que nos hablaras de eso porque tu respuesta es muy interesante más allá de la anécdota, porque dices, mi silencio en realidad no es silencio. Mi silencio sería que no pudiera poner el cuerpo, ¿no? Y en el teatro, si no podemos poner el cuerpo, es un silencio que no dice nada. Cuando ponemos el cuerpo estamos construyendo un escenario, ¿no? Sí. No sé exacto, si nos puedes... exacto. Exacto. Tienes que ser charlatano, oye. No, pero me sirve para preguntarte precisamente, ahora hablábamos, ¿no?, antes de salir, de tu trabajo en el Teatro Visual Internacional, que aparentemente ibas para hacer, bueno, una estadía de poco tiempo y ahora casi va a hacer 20 años que estás trabajando allí, ¿no? ¿Cómo es tu trabajo allí? ¿Qué proyectos estáis impulsando? ¿Qué quiere decir poner el cuerpo para Emmanuel Laborie? Primeramente, cuando se monta, o sea, trabajamos en un escenario, es trabajar con personas, desde la punta, digamos, desde los pelos hasta los pies. Yo lo digo siempre, que la lengua de signos no se limita a las manos, y claro, puede ser una lengua de silencio, pero tiene muchas informaciones y emociones, y si cortas los brazos o las manos de alguien, no pueden comunicar solas, como la familia Addams, ¿no? Las manos no van andando solas. ¿Por qué se mueven las manos? Porque están impulsadas por la energía de todo el cuerpo. Y eso es lo que me interesa, que la lengua de signos, aunque se vea mucho en las manos, es el cuerpo que cuenta historias, que inventa cosas. Y cómo ese cuerpo puede contar historias, hay muchos modos, se puede decir en lengua de signos, pero también hay otras formas en las que el cuerpo también dice muchas cosas. Las miradas, las maneras de mirarse, de no mirarse, de tomar distancia, de parar el tiempo, enojarse, enamorarse, sufrir. Todo eso se puede exprimir con el cuerpo y no obligatoriamente con la lengua de signos y no solamente con palabras. Y eso es importante en el teatro, es como el cuerpo puede contar historias. Y a mí es lo que me interesa y lo que me encanta. Y sigue siendo una pregunta importante porque cuando empiezas a pensar en eso, no hay límite. Y el cuerpo puede decir muchas cosas. Y muchas veces la pregunta es, ¿con qué palabra lo voy a decir? La poesía. En lengua de signos hay muchas formas de arte. La coreografía en lengua de signos. El VV, el vernacular, visual vernacular, que es una forma artística típica sorda, que es muy visual y que utiliza los métodos del cine
O sea, que cambios de objetivo, de visiones, de dimensiones, un plan ancho, un plan más cercano. O sea, es un arte típico sordo que solo lo desarrollan los sordos. Y con eso se puede contar cosas. También en francés se dice cante-signo, que es una manera de cantar, pero en lengua de signos, con ritmo, y el cuerpo marca el ritmo. Aunque no haya música, el cuerpo acelera, más lento, más rápido, y hay 1000 formas de contar cosas en lengua de signos. Y muchas veces yo pues pienso en con qué forma se puede decir esa cosa. No es una sola forma y no es como una mecánica que siempre se repite. Y en función de la historia, de quién, o sea, del actor, de la interpretación, pues todo eso me obliga a pensar qué tipo de forma vamos a pensar y a montar juntos para contar este tipo de historia. En realidad, cuando en un escenario, la fuerza es que estamos en directo, en vivo, es algo muy vivo. Si lo comparo con el cine, yo al principio hice, cuando era más joven, varias películas, no sé, unas 10 películas más o menos. Y después ya empecé a ser directora de IVT, International Visual Theatre, en París. Y el cine es otra cosa. Para mí es muy diferente. Para mí es un lenguaje que no tiene nada que ver con el teatro. Son dos cosas muy, muy diferentes. Porque se puede hacer un zoom sobre la mirada, la nariz, la boca, se pueden cortar partes del cuerpo y meterlas en un tamaño muy grande. Y luego, claro, hay el montaje, la realización, que es como una costura de la película. Eso en el teatro no. El teatro es directo, vivo, es ahora y en el espacio, en 3 dimensiones. Y para mí es otro trabajo. Y es un trabajo complementario, claro, que es diferente y no tiene nada que ver el uno con el otro, pero las dos experiencias son complementarias. Creo que me has hecho una pregunta y yo me he ido muy lejos. No, me puedes parar cuando quieras, porque si no yo puedo hablar sola así una hora. No, pero la pregunta iba por allí. Muchas veces se ha dicho que en defensa del teatro, y ahora que hacías distinciones entre el cine y el teatro, es que el teatro es de los lugares, de los últimos lugares, donde aún es posible la idea de ritual. No sé si estás de acuerdo con esa idea de ritual, un ritual que no necesariamente es religioso, pero que hay una comunidad de iguales, ¿no?, en un sitio y en un tiempo determinado. No sé cómo la trabajas, qué formas de ritual experimentáis en los ensayos, por ejemplo. Porque el teatro tiene eso. Hay un día que lo muestras hacia el público, pero casi es tan importante lo que pasa antes, ¿no? Intento entender la pregunta. Antes de que venga el público a ver una obra de teatro, ¿hablas de ritual o de ensayos? ¿Es la misma? Sí, no, pregunto que en la búsqueda de ese ritual que es el teatro, antes de que se estrene una obra, hay un ritual que es la construcción de una comunidad, que es una comunidad a veces con sordos, con oyentes. ¿Qué encuentras de ritual aún en esa búsqueda, ¿no? ¿Por qué persistir en el teatro cuando hay otras artes visuales de gran pues, trascendencia, de gran seguimiento? La gente que insiste o insistimos en el teatro, muchas veces decimos que es de los últimos rituales que nos quedan, ¿no? ¿Qué encuentras tú ahí en el ritual de la comunidad? Pues de forma diferente, depende también de cada creación, de cada obra. No es un ritual que se repite tampoco. Por ejemplo, hay una obra que se llama Vaya carnicería. Es un juego de palabras que entre la carnicería y el horror de la sangre y todo eso. Y es una obra en la que hay mucha sangre, o sea, se desarrolla la historia en una carnicería, y cuando monté ese espectáculo, al principio éramos una compañía de sordos y había 2 oyentes que conocen la lengua de signos y que actuaban con nosotros. Y uno de ellos y uno
de ellos era el narrador, o sea, hacía la narración para el público y decía al público, mire, ahí pasa eso, ahí va a pasar esto. Y, por ejemplo, había un corazón que latía solo en una parte del espectáculo y ese narrador, o sea, traía a la gente a mirar a la derecha, a la izquierda, lo que pasaba a tal sitio, a tal otro. Y, por ejemplo, cuando hemos preparado el ritual antes de presentar la obra, para concentrarnos juntos, disculpe, no. Hacíamos Tai Chi Chuan. Tai Chi, ¿conoce Tai Chi? Sí. Tai Chi. Pero sin, algo como Kung Fu, pero sin violencia, ¿eh? Y terminaba con algo bastante físico para meternos en una energía que se acercaba de la obra, en la que había mucha sangre, y era Simon Attia, que es un gran actor francés sordo, que le permitía a él, por ejemplo, entrar a 100% en el rol de ese carnicero muy salvaje, muy duro, y antes de actuar siempre tenemos ese ritual colectivo, cada movimiento era muy preciso, hasta llegar al momento de que se abría la cortina y entrábamos en el escenario. Pero depende también del tipo de obra, pero claro, teníamos rituales que nos permitían entrar cada uno en su rol. También depende del público, de la relación con el público, si el público está presente, más o menos presente, y también qué tipo de reacción tiene el público. Es como una cita cada vez, cada presentación de una obra es una nueva cita y no sabemos lo que va a ocurrir. A veces cuando hablamos con los actores y le preguntamos cómo ha ido, tú has estado en el público, y le preguntas cómo lo has sentido desde el escenario la obra de hoy, saben exactamente cómo ha ido y le dicen siempre a través de la vibración. Un término tan importante para ti desde pequeña como es la vibración, ¿qué importancia tiene en el teatro? Porque recuerdo que en el libro explicas que al principio tus padres no querían creer que eras sorda y que tú reaccionabas a muchos estímulos porque sentías la vibración, ¿no? Cómo de alguna manera lo que vibra para ti lo has recuperado en tu experiencia teatral. Ahora, ¿qué vibraciones escuchas? Ahora hay vibraciones, sí, claro, hay vibraciones, hay ondas, pero es especial porque no puedo meter palabras, no puedo decirlo con palabras o con signos. Hay público que son más o menos fríos o que te dan una distancia, o sea, que meten una distancia entre ellos y tú, y otros públicos que enseguida te proponen una obra interactiva, aunque no lo quisieras, porque enseguida hay reacción, hay presencia muy cercana, y yo muchas veces, claro, me doy cuenta que, por ejemplo, algunos actores oyentes van a oír que tal o tal persona en el público ha reído. Nosotros no lo oímos, no oímos si alguien se ríe, y eso puede influenciar, claro, la manera de actuar de un intérprete. Y yo no puedo sentir si se ríe o no la gente, y eso me da igual. Así que tengo que ir hasta el final de mis vibraciones, de lo que siento yo, y lo que me gusta a mí es también de descubrir varias formas de maneras de actuar y organizarlas de manera muy precisa, muy organizadas, y no depender tampoco de la respuesta del público. Pero sí, eso de las vibraciones, por ejemplo, sientes como la gente te mira, pero es difícil decirlo con palabras. Una vez con Chantal Yenel actuamos una obra que es muy complicada de Nathalie Sarraute, y que se llama Pour un oui ou pour un non, por un sí o por un no. Y es como un diálogo entre dos personas, y había muchas cosas que estaban presentes pero que no se decían con palabras. Y el problema es que la lengua de signos, cuando signas,
se ven las cosas. Es muy difícil decir sin decir, decir sin enseñar y decir sin que la gente lo vea. Y teníamos que pensar una forma de signar la obra sin que a través de los signos se puedan adivinar el concepto, las palabras. Por ejemplo, los oyentes pueden alargar las palabras, decir una palabra muy, por ejemplo, qué bien o algo así. También se puede hacer eso en lengua de signos, pero la expresión de la cara enseguida da un sentido. Y eso da mucho sentido. La lengua de signos no se limita a las manos, los ojos, las pestañas, las cejas, la boca, la nariz, cómo se mueve la boca. Todo eso tiene sentido. Los hombros también. Si signas hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, a la izquierda, todo eso tiene un sentido muy preciso. Y cuando montábamos esa obra, había puntos de 3 puntitos en una frase, por ejemplo. Cómo decirlo en lengua de signos era una forma de silencio. Pero es un silencio que tiene mucha información. Para dejar de hablar durante unos segundos o de signar tiene mucha, o sea, da muchas informaciones y no hay palabras. Y eso es una obra muy complicada, y había gente, las más cercanas, yo veía gente que estaban al mismo tiempo que nosotros, que estaban signando juntas, sordos, que estaban ahí, y era muy complicado porque aunque había la luz, eso me molestaba y tenía que concentrarme para no olvidar mi papel y mi rol y seguir. Y ellos comunicaban desde el principio hasta el final de la obra. Al final, saludamos al público y me di cuenta que la gente, que esa persona necesitaba repetir, como si era una forma de problema psicológico, que necesitaba repetir lo que decíamos nosotros para entenderlo. Pero yo al principio pensaba que estaban hablando juntos, pero no, era su forma de intentar entender la obra. Pero para mí era muy complicado y yo sentía esas vibraciones, aunque no las veía al 100%, pero las sentía muy fuerte. Aunque estaba todo negro, el público no se veía, literalmente. Hoy os veo a casi todos y prefiero verles y hablar con ustedes, pero cuando actuamos, en general, no vemos a la gente. Y aunque no la vemos, la sentimos. Y eso puede molestar, claro, porque el teatro es un espectáculo vivo y todo tiene sentido, incluso la reacción del público. Y para mí fue bastante difícil porque necesité mucha energía para concentrarme. Me gustaría preguntarte en esa línea a la importancia del humor. El humor muchas veces no se ha reivindicado suficientemente desde la filosofía, incluso desde el teatro, cuando el humor es la construcción de un lenguaje. Por lo tanto, hacer humor desde el lenguaje de signos es un lenguaje sobre un lenguaje. Ahí hay un trabajo muy, muy interesante como de metalenguaje, ¿no? No sé desde qué lugar te has relacionado con el humor, una vez más en búsqueda de una palabra más precisa, pero también que tenga más sentidos, ¿no? Creo que el humor es importante. Cuando te he visto al llegar hoy, estabas riendo. Me parece que el humor es importante. ¿Cómo te relacionas el humor tanto en tu experiencia diaria como en el teatro o en la forma de ensayar? Sí, el humor es, como decir, también es un... Hay el humor, por ejemplo, de los oyentes y el humor de los sordos, y muchas veces, por ejemplo, es muy difícil entender el humor de otra comunidad. Vosotros vais a jugar con palabras, juegos de palabras, con sonidos o con referencias que son propias a una persona. O sea, que hay un humor oyente que no podemos nosotros interpretar literalmente, y si lo hacemos, no nos hace gracia. Lo podemos entender, pero no nos hace gracia. Y al revés igual, muchas veces hay humoristas oyentes que interpretamos, que traducimos, adaptamos la obra y vemos que los sordos no se ríen. Y el objetivo de si organizamos este tipo de obra es que la gente se ría porque es una obra de humor. Y es un trabajo muy complicado. A mí me encanta trabajar sobre la manera de adaptar o de interpretar el humor, pero es muy, muy, muy complicado. Imaginar el humor inglés, por ejemplo, no tiene nada que ver con el humor francés.
Y supongo que aquí el humor catalán no tiene nada que ver con el humor de francés o inglés, porque está en relación con la comunidad, con la historia del país, con lo que pasa, con la sociedad y la cultura. Y sí, el humor sordo es muy específico y muy importante también de reír de sí mismo. Eso es muy importante, de reírse de sí, para empezar. Buscando en el libro, porque siempre lo intentaba llevar a sesión para hablar de teatro y filosofía, hay un momento que se utiliza el término filosofía. Dices, mi filosofía es la filosofía del combate. Antes hablaba que no hay teatro ni filosofía sin extrañamiento, sin deseo, hemos hablado de estos dos términos, pero tampoco sin compromiso. Antes de dar la palabra al público, me gustaría que nos hablaras del compromiso que explicas en el libro, de que cualquier persona en un liceo, en un instituto francés, tuviera acceso, si lo reclamaba así, a la lengua de signos, y del compromiso después de entonces. ¿Cómo ha cambiado esa lucha que se ha conseguido que no desde los años 90, desde el 93-94? Uy. Eso de la cuestión de la lengua de signos, lo más importante hoy es que los niños sordos tengan desde pequeñito acceso. Hablo de Francia, tengan la lengua de signos. Por ejemplo, hoy en Francia, casi todos los niños, bebés, en el jardín aprenden la lengua de signos. Eso es genial porque todavía, aún son pequeñitos y aún no saben hablar, pero muy pequeñitos tienen acceso a la lengua de signos. Hablo de niños oyentes, Y hoy hay opción, por ejemplo, para el baccalaureado, el bachillerato, pueden elegir la lengua de signos como un examen. Y eso es genial, es muy bien, porque la lengua de signos no es una lengua para los sordos, es una lengua para intercambiar con los demás. Pero los sordos, ellos mismos, no tienen acceso a su propia lengua, porque los sordos tienen que aprender a oír, a escuchar, a hablar, para integrarse en la sociedad. Hasta ahora, hoy, en 2022, todavía esta lógica es dominante. Y eso, mi compromiso, mi combate, desde los años 90, desde hace más de 20 años, pues tengo la impresión de que la situación no ha evoluido, no ha cambiado, no ha evolucionado, no ha cambiado. Y digo, ¿y eso por qué no se mueve? Eso, claro, yo lo que es el gobierno. O sea, lo que más me da coraje es el gobierno, porque están muy cerrados sobre ese tema y los sordos no tienen acceso a su propia lengua cuando los oyentes pueden aprender la lengua de signos. Para ello es algo lógico, para los políticos, para nuestros políticos en Francia, porque hay una sola referencia, es el francés. Y incluso a lo mejor es una manera para ellos de manipular mejor al pueblo, no sé, pero es un combate que supongo tendré hasta el final de mi vida y creo que nunca se parará porque la situación está casi igual que hace 20 o 30 años. El teatro en lengua de signos es un combate. Para mí es una forma también de defender el arte sordo. La posibilidad de los sordos de ser artistas, de ser intérpretes, de poder trabajar en otras obras y de salir de la comunidad también. Porque hay muchos artistas sordos que necesitan trabajar y vivir de su trabajo y trabajar con oyentes, trabajar juntos. Y eso es mi combate. Y la diferencia es una riqueza. Y trabajar con gente diferente es también aprender el uno del otro y el uno con el otro. Antes me explicabas que la lengua de signos en Francia estuvo prácticamente 100 años prohibida. De alguna manera, claro, preguntarse por la posibilidad de la lengua de signos o sobre cualquier lengua, ¿no? Que de alguna manera es maltratada por otras lenguas que quieren ser impuestas, es preguntarse sobre la libertad al final, ¿no? De alguna manera, ¿qué ha quedado de huella en esos 100 años de censura, de prohibición? La lengua de signos viajó a Estados Unidos, Estados Unidos volvió de alguna forma. ¿Qué huellas han quedado de esa prohibición durante tanto tiempo en Francia?
Cuando empezó IVT, International Visual Theatre, vino de un americano, Alfredo Corrado, y Jean Gremion, un francés. Gremion, Gremion. Y que era escritor, montaba obras de teatro y a él le encantaba el teatro no verbal. Le encantaba trabajar sobre el cuerpo, los gestos, el teatro de los indios de India y también de Estados Unidos. Y cuando vio la comunidad sordas, le inspiró mucho. Y en esa época los sordos tenían vergüenza de su propia lengua. Era una lengua que la utilizaban pero escondidos, porque nos veían como... Era muy desvalorizada, como incluso mis padres. Mis padres no aprendieron enseguida la lengua de signos, porque los médicos decían a mis padres, si aprende la lengua de signos nunca va a aprender a hablar esa niña. Y la referencia para ser alguien de inteligente era de hablar, como todo el mundo. Pero se daban cuenta que faltaba, ahí había algo que no funcionaba y que no era lógico. Y hoy, claro, las cosas se han movido bastante, sí, pero concretamente, digamos que el mundo médico sigue en esta lógica de reparación, de reparar los sordos, de ponernos aparatos, de implantes cocleares y todo eso. Y eso lo hemos hablado antes de empezar. En España igual, en Francia, en Suecia, en casi todos los países del mundo, hoy el poder médico, digamos, es muy importante y influye mucho a la decisión de los padres. Y hay que saber que hoy 90% de los sordos que nacen son de padres oyentes. Y los padres oyentes lo que quieren es que sus hijos hablen la misma lengua que ellos. Y por eso tienen primero que aceptar que tienen hijos diferentes y que se pueden desarrollar de otra manera. Pero eso es muy, muy, muy complicado y, como lo dije antes, es un combate político muy importante que aún no hemos logrado, que siempre tenemos la impresión de avanzar de un paso y de ir para atrás 2 pasos, siempre igual. Y todo eso puede desaparecer, incluso la cultura sorda. Y hay que sensibilizar a la gente y enseñar todo lo bueno que tiene nuestra cultura. De hecho, cuando en el libro dices que descubres el cuestionario Proust, que sabéis que es ese cuestionario que le pasaron al escritor y que ha ido pasando ese cuestionario y todos de alguna manera en algún momento lo hemos respondido, ¿no? ¿Qué color es tu favorito?, etcétera. Te preguntan por el don y te dices, mi don es ser sorda, ¿no? Hay una afirmación ahí que de alguna manera le quita esa pátina de enfermedad a la sordeza, ¿no? Y creo que es un buen momento para abrir la palabra. Podéis preguntarle a Manuel, podéis intervenir, podéis hacerlo evidentemente en la lengua que queráis. Sí que os pediría que si puede ser en castellano, simplemente va a facilitarlo, porque así va a ser un poco más directo, pero evidentemente en la lengua que queráis. Si no, está ahí el intérprete. Dice Exacto. Manuel. Tenemos 2 intérpretes. Nunca hemos estado tan bien acompañados en la escuela, he de decir. Bueno, no sé si hay algún compañero, podéis tomar la palabra, podéis levantar la mano. La primera es la difícil, pero es parte del juego del silencio, ¿eh? Nos podemos quedar también en silencio. Sí, aquí una compañera. Crec que hi ha uns companys amb el micro, porque así queda registrado. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Sí, sí, pero ahora viene un... No sé si els companys tenen micro, porque si no, no se oirá, ¿eh? No queda registrado. Sí, pues sí, sí. Me quería quedar al final porque era primero felicitar por esta sesión, porque bueno, yo me todas y todas excelentes, pero esta yo soy cum laude. Es lo que habéis hecho y luego estoy maravillosamente asombrada con Emanuel. Es que tu cuerpo ya hablas. Es un micro aquí. Ya hablas, o sea, aunque no llegues traducción, o sea, tienes una teatralidad, una mímica,
Y me has abierto tantos campos de cosas de teatro que hemos visto, pero bueno, un interés y bueno, sobre todo lo que quería era felicitaros a todos y ese trabajo que hacéis que me voy a poner a indagar por todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, moltes gràcies. Gracias. Alguien más quiere intervenir? Puede ser una pregunta, puede ser una duda. Tenim una companya per aquí, sisplau. Sí. Vale. D'acord. Sí, está preguntando si la hace desde ahí en lengua de signos Sí. o si sale aquí para que las personas sordas la puedan Sí, ver. que salga, ¿no? Lo que ella prefiera, donde ella esté más cómoda. Sí, volia primeramente agradecerte, bueno, también felicitarte por el libro de la gaviota, que es el libro que has escrito. Yo también he tenido siempre una educación oralista y tuve una adquisición de la lengua de signos tardía a los, perdó que no veig, a los 20 años. Sí, només això, simplemente agradecerte, bueno, también el que ayudas a tantas personas que leen este libro y se dan cuenta de cómo les cambias la mente, ¿no? De alguna forma. Desde el 1990 los niños sordos tuvieron una etapa sobre todo de una única lengua, simplemente una lección, la lengua oral, y gracias a esto también hubo un incremento de la lengua de signos. También el acceso al cine, todos estos tipos de influencia han hecho abrir los ojos a la comunidad y a la sociedad en general. Y es verdad que tú lo que dices tienes toda la razón, que la lengua de signos cada vez se utiliza menos y hay un gran poder en cuanto a todo este proceso médico de implantes cocleares. Y hay que hacer mucha difusión y es muy importante hacer esta difusión para poder mejorar esta situación. Muchas gracias, dice Manuel. Gracias a ti. Gracias. Sí, por aquí también. Si quieres bajar, sí, baixará. No sé si es señal internacional o señal en lengua de signos catalana. Vale, señal en lengua de signos catalana. Bueno, dice primero muchas gracias por esta conferencia, por esta explicación. Ha sido muy interesante todo lo que has comentado en el ámbito teatral y también en el ámbito cinematográfico. Desde el mundo del artista siempre he ido adquiriendo la lengua, toda la expresión visual. Quería preguntarte concretamente si crees que los oyentes sí que adquieren si en el mundo oyente demuestras de alguna forma que Perdó. No, para nada. Un segon, perdoneu. Sí, torno enrere, perdoneu, fallo de l'interpret. Conec moltes empreses, conec molt l'empresa en la qual tu dirigeixes i muchas veces siempre el mundo artístico oyente se suele seleccionaros, cogeros y para poder... Me gustaría saber si tenéis esta oferta al público o es una cuestión que se usa poco y se solicita poco. Gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Esos IVT, o sea, International Visual Theatre, es un teatro que puede proponer varias formas. Se puede trabajar con sonido, con voz, sin voz, pero la creación de una obra es para todo público, no es específico para los sordos. Lo que queremos proponer son obras de teatro para todos.
Y eso es digamos, la prioridad de IBT, de poder construir obras que puedan hablar a todo el mundo. Pero es una buena pregunta, digo, porque cuando llegó la pandemia, muchos teatros cerraron, la gente ya no iba al teatro y montar una obra de teatro era posible, pero ir a actuar en varias ciudades, por ejemplo, de Francia, ya casi se volvió imposible porque toda la complicación de la COVID no nos permitía ir a actuar en otros sitios que en nuestro propio teatro. Entonces podíamos actuar en nuestra región, en nuestro departamento, pero no allá. Y nosotros lo que queremos, yo lo que quiero con IBT es de poder mostrar a todos los lugares de Francia nuestro tipo de teatro y nuestras creaciones, pero fue muy complicado esos últimos meses y años porque en Francia los escenarios nacionales, que son los teatros nacionales, que les pagan, o sea, el Estado, que son los teatros clásicos con mucho dinero, claro, y ellos, esos teatros, para ellos IBT es algo que no conocen, y para nosotros es muy difícil crear un puente entre nuestro tipo de creación, nuestro arte sordo, y esos teatros muy nacionales, digamos, muy honorables. Y tenemos diferentes representaciones de lo que es el teatro. Y pues, nosotros interpretamos las cosas con los ojos, con el visual, pero sí, la pregunta es muy interesante porque al origen, nuestro objetivo es hablar a todo el mundo, pero concretamente es muy complicado y es otro combate que todos puedan ver lo que hace IBT, sordos como oyentes. Y también intentamos también romper en ese tipo de cultura de los teatros nacionales que son muy cerrados también y que trabajan entre ellos, entre sí mismos, y hay normas ahí en las que nosotros no nos reconocemos. Hablo al nivel cultural, pero es una pregunta muy importante. Sí, gracias. Sí, Y había otra pregunta, creo, allí. Sí, y después, compañero. Sí. Quisiera darte las gracias enormemente, sobre todo por haber escrito tu libro. Yo cuando leí este libro me impactó y me hizo escribir a mí un libro también. Y creo que te lo agradezco de corazón. Yo enseño a niños sordos y siempre me lo decían, ¿no? Tú puedes escribir un libro. Yo no, yo soy sorda, no puedo escribir un libro siendo sorda, soy una persona sorda. Al leer el tuyo, empecé a indagar y eso fue lo que me animó a continuar. Así que te quería agradecer. Y hablando de la formación y de la lucha, ¿no? El teatro, tú luchas en el teatro, ¿verdad? Yo también lucho, pero lucho en el ámbito de la educación para intentar cambiar las cosas. Y hay que continuar trabajando. Perdona que estoy un poco nerviosa y se me va de la cabeza. Muchas gracias y me alegro mucho de haberte visto en persona. Llevamos 3 temporadas y siempre hemos dicho, el público tiene que tomar el escenario. Hoy lo estamos consiguiendo, ¿eh? Voy a hablar directamente en lengua catalana, encantado, un placer. Antes estabas explicando y estaba viendo y me ha venido a la mente el tema de la identidad y cómo la identidad es importante. En la época de aprendizaje de la lengua de signos, yo aprendí en la lengua de signos a los 6 años, a los 7 más o menos, y con la familia también el contacto era muy complicado, igual que a mí, mi situación. Yo he tenido mucha suerte porque mis padres sí han tenido la voluntad de aprender lengua de signos en un curso y yo he ido creciendo y tengo una educación oralista en la cual yo no me sentía identificado y yo no aceptaba. Mis padres, al intentar comunicarse, ver que no podían, incluso me retiraron el implante y me llevaron a un curso de lengua de signos y bueno, mi padre me preguntaba, ¿no? Yo quería preguntarte, perdón, sobre la experiencia en el ámbito teatral cuando hay personas sordas y hace poco vi una película en el cine, o sea, la película de Coda, donde está
Y la película de Eternals, una película también del cine, en la que aparece una referente de una persona sorda, y poco a poco eso va ampliándose. Pero sí que es verdad que el hecho de introducir una persona sorda crea un gran bullicio, y luego hay una época siempre en que se pierde. La primera vez que hubo una persona sorda que trabajó en ámbito del cine, en Merlí, una película que es muy antigua también, que había un caballero sordo. Eso hizo que ya desde un futuro se plantease que las personas sordas animó a las personas sordas a poder actuar, ¿no? Y hay que llevarlo a un punto de igualdad y de ampliación. Por ejemplo, también hay referentes en el cómic, por ejemplo, en cómics como Spider-Man, donde siempre son oyentes, ¿no? De superhéroes. En el cine hay muchas referentes oyentes, y en lengua de signos o de personas sordas es muy poca referencia, y siempre es un mundo perfecto oyente, ¿no? También en las guerras son todo oyentes. ¿Qué pasa con los sordos? Ahí falta un poco más de integrar a estas personas sordas a un porcentaje más alto en todos estos ámbitos. Cuando las personas sordas discuten, ¿no? Esos referentes, esas diferencias que hay, y cómo se integra, ¿no? esta comunidad en la sociedad, pues ojalá en un futuro se pueda conseguir, pero no, todo sigue de la misma forma. ¿Tú qué piensas? Bueno, digamos que lo dije antes, el cine y el teatro son dos mundos completamente diferentes, pero sí tiene razón, estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. En el cine, muchas veces yo lo que puedo ver y observar desde que voy al cine, claro, vamos a hacer una película con un actor oyente que va a ocupar el papel de un sordo. ¿Cómo decirlo? Por ejemplo, una película en la que necesitamos un rol de alguien que sea moro. Que en Francia, por ejemplo, todos los moros tienen papel de ladrones, de malos, y esos son, digamos, estereotipos sociales que se les pega a la gente. E igual para los sordos les van a dar un papel de alguien que no entiende nada, que está ahí sin saber lo que hace ahí, y los sordos, como todos los otros actores, pueden hacer todo tipo de rol y de papel en el cine como en el teatro, no limitarse en lo que parecen. Y un sordo no tiene que ser, por ejemplo, siempre una víctima, un pobre, o también puede ser alguien malo, puede ser un asesino, puede ser un asesino en serie, un serial killer, puede ser. ¿Y por qué no? Podría ser este tipo, pero la sociedad influye mucho el cine, y hoy es muy difícil romper esas barreras o esos estigmatos de lo que representa la gente. En el teatro las cosas han evolucionado un poco más y la gente puede tener rol muy diferentes, pero en el cine aún no se ve. Claro, hace poco ha habido una película americana en la que un actor sordo ha tenido un premio. Hay una sorda que va a ser modelo de moda, pero eso ocurre muy poco, y hay mucho trabajo todavía para cambiar las mentalidades, para cambiar las representaciones sociales. Y eso necesitamos seguir luchando para eso, claro. Sí, estoy de acuerdo y hay que seguir luchando. Esto estoy de acuerdo al 100%. Para mí, mi manera de luchar es la cultura, el teatro. Para la señora que hemos visto antes es la educación y los niños, el futuro. Pero todo eso es una lucha colectiva y común, aunque es o sea, cansa mucho luchar de esa forma, pero no hay que parar. Porque si dejamos de luchar, vamos a desaparecer, porque somos una minoría. No somos casi nadie en el mundo, somos muy pocos. Y si no luchamos, no nos ven, y si no nos ven, no existimos. Y es muy importante hacerlo, y sí, es mucho sudor también. Sí, per aquí tenim... I després... Muchas gracias por la respuesta. Muy amable. Hola. Aprovechando esto que acabáis de decir, propongo
que en un tiempo hagáis una representación aquí para todos nosotros. Aprovechar estos días en Barcelona para tomar contacto y en breve poder verlos en escena. Gracias. Sí, Gracias. claro, Muchas gracias. con mucho placer vengo aquí, vendremos. Bueno, pero tengo que quedarme más tiempo a Barcelona, no puedo hacerlo en un día. Tendría que quedarme un par de semanas o 3 semanas, pero sí, con mucho placer. Claro. Ojalá. Por aquí. Disculpadme que por mis piernas no puedo bajar, espero que me vean. Voy a ser muy breve. Todas las personas tienen signos diferentes. Preguntarte a ti, Manuel, ¿por qué tienes este signo? ¿Por qué te pusieron este signo nombre? ¿Qué significa? ¿Puedes explicarlo? Gracias. Sí, claro. Ese es mi signo. Antes de conocer la lengua de signos, antes de tener 7 años, era una niña muy cerrada, muy observadora. Miraba todo, pero no decía nada, claro. Estaba siempre observando lo que ocurría. Y la primera vez que vi lengua de signos eran adultos. Y mi cuerpo, mis ojos, se abrieron. Eso fue en IVT, International Visual Theatre, en París. Y fue la primera vez en mi vida que veía cosas, que entendía cosas. Y mis puertas se abrieron. Y una señora dijo que es como si entró el sol en mi cuerpo y salió de mi corazón. Por eso es eso mi signo. Y esa persona es la primera actora sorda conocida que se llama Chantal, ese es su signo, Chantal Yenel, que es muy famosa en el teatro francés, en el mundo del teatro francés, y ella fue la que me dio ese signo. Muchas gracias a ella, porque gracias a ella me llamo así, el sol que sale del corazón. ¿Se aplaude así? Sí. Muy bien. Sí, por aquí. Parlaràs en llengua de signes? Doncs et passaran al micro en aquest moment. Yo quería preguntarte, antes de que tomes, que articules la pregunta, precisamente por algo que ha salido y me parece fundamental, que es por cómo el atributo de una persona, de alguna manera, también lo puede estigmatizar, ¿no? Hay una filósofa francesa, para mí muy interesante, Simone Weil, que dice que hay 3 formas... Simone Weil, lo diré fatal en francés, Simone Weil, decimos en castellano. Pero lo importante es que dice que hay 3 formas de opresión. Las 2 primeras todos las reconocemos, ¿no? Que es a través de las armas, ¿no? De la violencia. La segunda es a través del dinero. Sin unos mínimos no se puede tener una vida digna, ¿no? Pero la tercera, que no reconocemos tanto, una forma de opresión que ella identifica, es por la función social, por el rol. En vez de tomar el rol como un don, a tomarlo como que solo eres eso, ¿no? Y ni Emmanuel Laborit solo es sorda, ni Albert solo es presentador, ni alguien solo es madre, ni alguien solo es intérprete. Cómo, de alguna manera, ese combate tiene que ver pues que las personas racializadas no hagan solo papeles de personas racializadas, como las personas que están en transición solo hagan papeles de personas en transición. Y en este sentido me pareció especialmente interesante la película Drive My Car, que era una pregunta sobre la representación de la representación, ¿no? Hay una actriz que va a hacer una audición sobre un papel, precisamente, de Chekhov, y no se preguntan si es sorda o no es sorda, es si es buena actriz o no. No sé en qué punto está ese combate de que no solo me llamen por mi atributo, que es uno de los muchos que seguro que tiene Emmanuel. Claro que sí, porque los oyentes suelen reducirnos al hecho que no oímos. O sea que una persona la vamos a definir solo por lo que no tiene. Entonces vamos a ver a una persona sorda, no como persona, pero como un oído que no escucha.
Y eso, cuando trabajamos en el teatro, por ejemplo, a veces la gente viene y dice, uy, qué bonito, los sordos son capaces de hacer eso, pero a mí me da igual ser o no ser sordo. ¿Te ha gustado el espectáculo o no te ha gustado? Y tiene derecho la gente a no apreciar tal tipo de obra o otro tipo de obra. Eso es un derecho, claro, de que te guste o que no te guste, o que te dé ganas de pensar, pero no solo el hecho, cuando estoy en un escenario, no soy sorda, soy actora, soy intérprete. Y eso me da mucha fatiga, ¿sabes? De ver siempre la gente, siempre te limita a una parte de lo que eres. Oyente contra sordo, eso contra otra cosa. Y eso, claro, es opresión, es una gran opresión. Los sordos pueden hablar, los sordos pueden decir cosas con la lengua de signos, nosotros no. Todo eso es limitar a la gente a una parte de lo que son, y es, digamos, una opresión por escalera. El grande opresa al más pequeño hasta el más chiquirín que vive en la más grande opresión. Y al nivel social es muy pesado y muy importante ese tipo de presión. Y en Francia trabajé con un Yves Giraud, que es un director de cine francés, y yo trabajé en una película de él, y era un rol en el que yo tenía que hablar. Era oralista, sordo, y yo acepté. Y mi lengua es la lengua de signos, pero yo acepté de interpretar esa persona que hablaba. Y la historia que era una chica sorda que nunca había aprendido la lengua de signos. Desde pequeñita. Y hay adultos hoy que no conocen la lengua de signos. Hay muchos porque no han tenido acceso, porque no han querido, por varias razones. Y yo acepté de trabajar y de pasar ese tipo de cliché, o sea, de no estar limitada o que me den únicamente rol de sorda que signa, y por qué no tener otro tipo de rol. Y sí, intentar cambiar la mirada del otro sobre sí, enseñarle que tenemos varios colores, todos tenemos muchos colores. Y no sé si has visto la película que se llama, una película de Ucrania, antes de la guerra, que se llama The Tribe. No sé si se vio esa película, The Tribe, T-R-I-B-E. No sé si la vieron aquí los sordos, también una película de sordos. Yo cuando vi esa película, es increíble. Fue la primera película en la que la única lengua era la lengua de signos. En general, en las películas, cuando hay lengua de signos, hay voz o hay subtítulos. Y esa película es en una escuela de sordos en Ucrania, en la que hay como una mafia, mucha presión, mucha discriminación, mucha opresión, y los adultos obligan a los jóvenes, a las chicas de hacer prostitución, a los chicos de vender cosas en el metro, en el tren y esas cosas. Hay mucha violencia en esa película. Pero es una historia bastante sencilla, así, pero no tiene traducción. Y la gente la entiende, porque la manera de filmar, de enseñar esas cosas, es una película, claro. Los sordos pueden decir, yo nunca he bebido eso. Es una película. Pero es la primera película en la que hay únicamente sordos y que no tiene traducción. Pero yo hablaba de minorías, por ejemplo, los negros, los moros, en Francia, siempre, actores, les dan el rol de negros, de moros, igual que nosotros los sordos. Y en el mundo del teatro también existen las mismas cosas, por ejemplo, con los oyentes que trabajan, por ejemplo, en arte sin palabra, en el circo, por ejemplo, en el arte visual, arte del circo, movimiento del cuerpo. Es muy difícil, por ejemplo, para ellos encontrar trabajo. En Francia, por ejemplo, es un país a nivel cultural en el que la palabra tiene mucha la voz. Cuando digo la palabra en lengua de signos, la digo así, con el cuerpo, la palabra. Yo tengo la palabra como ustedes, pero cuando digo la palabra de los oyentes, la palabra con la boca. Y siempre hablar con otra cosa que con la boca tiene menos valor. Siempre es desvalorizado. Siempre, en Francia. Y también es un combate
enseñar a la gente que se pueden decir las cosas con el cuerpo, de otra forma, y de abrir las más puertas posibles. Muy bien. Ahora sí, la acompaña. Hola. Sí. Hola, buena tarde. Hola, buenas tardes. Primero, decir que estoy muy nerviosa, puede que sientas mis vibraciones ya, en directo. Tu libro me llegó a mis manos a los 16 años, si no recuerdo mal. 10 años más tarde lo he recuperado por estudios. Supongo que mi lectura habrá cambiado, son muchos años de diferencia como para que sea la misma lectura. Pero igualmente me ha transmitido mucha frescura. ¿Mucha qué? Perdón. Sí, frescura, sencillez en el momento de comprenderlo, y pienso que es muy buena herramienta para ayudar a las personas oyentes a comprender la cultura, la comunidad de sordo. Relacionado con esto, antes hacías hincapié al motor, a la fuerza, a la lucha que se puede llevar a cabo desde las escuelas. Yo trabajo en una y cada día me preguntan algún signo o alguna curiosidad referente a la cultura sorda. Y para mí esto es una gran responsabilidad, puesto que yo no soy sorda. Mi profesora actual de lengua de signos está harta de resolver mis dudas, puesto que cuando a mí me las plantean por la mañana, yo intento resolverlas desde mi punto de vista, pero me queda la inquietud de si lo he hecho bien o no, puesto que no siento que al final sea mi tarea dar esta información. Pero a la vez soy la persona que los niños y niñas tienen adelante cada día, que sirve de puente entre su colectivo oyente y el poco conocimiento que yo pueda tener del colectivo sordo. A todo esto lo que quiero llegar a decir es que este curso me pasó una situación que me dolió bastante, que fue que una institución bastante importante aquí en España referente a apoyo a las personas con ceguera vino al colegio de trabajo a dar una formación sobre Goldball, y yo aproveché al profesor de educación física para decirle: oye, ¿y por qué no hacemos una pequeña sesión de introducción a la lengua de signos? Me dijo que no, porque en clase no había ningún niño sordo. Y entonces yo dije: vale, sí, en clase no hay ningún niño sordo, en el colegio no hay ningún niño o niña sorda, pero en el mundo sí. No sirvió de nada. No conseguí llevar a cabo esta pequeña sesión, pero al final, cuando por la tarde se lo conté a mi profesora de lengua de signos, le dije: mira, yo al final me quedo tranquila pensando que he puesto alguna semilla y que espero que algún día esta semilla pues se riegue y consigamos que florezca alguna cosa. Y sencillamente quería compartir esta reflexión contigo y con todo el público. Gracias. Bravo. Molt bé, ¿tenemos tiempo para alguna pregunta más? Sí, por favor. ¿Sí? ¿Al micro? Sí. Molt bé. Bueno, Emanuel, pues yo voy a empezar igual que esta compañera que acaba de hablar. Voy a empezar igual, agradeciéndote tu testimonio, diciéndote que te leí. Tuve la gran suerte de leerte hace más de 20 años, también de la mano de mi primer profesor de lengua de signos. Y yo lo que quería decirte es que he recomendado tu libro a muchas personas. Tengo relación desde hace esos 20, 25 años con personas sordas, tanto desde mi vida personal como profesional. Y ya que tengo la oportunidad de tener el micro, te quería decir que de todas las anécdotas de tu libro hay una especialmente que no he olvidado después de estos 25 años y sin necesidad de releerte. Y es la siguiente.
En tu libro hablas, cuando eras niña, explicas que pensabas que ibas a desaparecer, que pensabas que ibas a morir porque nunca habías conocido a una persona sorda adulta. ¿Recuerdas esta anécdota? ¿Recordáis esta anécdota? Me ha sido muy útil en la vida, Emmanuel. La he utilizado muchas veces en mi vida personal y profesional. Pienso que es muy importante que los niños sordos vean adultos y vean adultos como tú, como modelos de personas sordas, pues eso, fantásticas como tú. O sea que eso era lo que yo quería decirte hoy. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas Tenemos gracias. tiempo. Es un placer estar aquí con vosotros, de verdad. Sí, vamos a tomar 2 preguntas. Aquí la primera y luego la segunda y nos dará para cerrar. Muchas gracias, me uno al agradecimiento. Me he quedado muy atrapada con el tema de que conociste el tiempo con el lenguaje de signos. Y me gustaría, si podías explicar un poquito más de esta experiencia, porque me he quedado fascinada con esto. Gracias. Sí. Cuando era pequeña y no conocía la lengua de signos, lo que me explicaba la gente yo no lo entendía. La lengua de signos me permitió entender las cosas y hacer una relación entre la realidad, el mundo y mi cuerpo. Entonces mi cuerpo es ese vínculo entre... O sea, es el que dice, por ejemplo, digo ayer, en lengua de signos, ayer se dice así, es detrás de mí, mañana, delante, hacia adelante, pasado, hacia atrás, futuro, hacia adelante, hace mucho tiempo, dentro de mucho tiempo, en el futuro muy lejano, en los años 3000, por ejemplo. Y toda esa línea del tiempo, yo, como todos los sordos, la aprendí, la entendí, y en la lengua de signos podemos jugar y esa línea ponerla delante de nosotros y montar una realidad en 3 dimensiones. Enfrente de mí, el presente. Ya no es atrás y delante, pero esa línea la pongo delante de mí, de izquierda hacia la derecha. Por ejemplo, ayer estaba en París, a mi izquierda, lo veis con mis manos. Mi mano que está en el medio es hoy. Y todo lo que va a la derecha de mi mano es el futuro, y todo lo que va a la izquierda es el pasado. Y con esa línea podemos jugar. Y podemos también ponerla al revés. Antes le dije que el pasado, por ejemplo, en otras culturas, como en Japón, por ejemplo, ellos ven el mundo, lo representan al revés, porque ellos consideran que el futuro no lo conocen. Entonces ellos ponen el futuro detrás porque, como no lo conocen, no lo ven, entonces lo ponen detrás. El pasado, como lo han visto, es como una materia, algo de concreto, algo que se puede utilizar. Y para nosotros sordos, en lengua de signos, el tiempo se convierte en espacio. Y para mí fue realmente como una iluminación, algo que para mí en un segundo, toda la pared, el muro ese de cemento que antes hemos hablado antes, yo veía las cosas, pero no entendía nada. Y esa forma visual de concretizar el tiempo, para mí fue algo mágico porque lo entendí de repente. ¿Entiende? Ahí tenemos el espacio y yo puedo ir hacia adelante, ¿ok? Ir hacia atrás, de lado, delante, quedarme fija delante de ustedes, mover el cuerpo sin mover los pies o moverme a 360 grados, por ejemplo, y es como una historia, un hilo en el que las personas, o sea, de esa historia, puede ser, por ejemplo, en una historia hay un padre y un hijo. En lengua de signos puedo ser el padre, puedo ser el hijo puede ser, o sea, bueno, podemos pasar hasta mañana por la mañana dándole ejemplos así, ¿eh? Muy bien. Hay una última pregunta y iremos cerrando. Creo que
¿Micro? ¿Sí? Ah, te lo pasan por aquí. Aprovecho. ¿Quieres más? Bueno, yo me llamo Elena y quería seguir tirando el hilo, ¿no?, de compartir de cómo descubrimos el libro y lo que ha supuesto. Perdón, estaba Me llamo bebiendo Elena. agua. Me llamo Elena y yo quería seguir pues tirando el hilo ¿no?, de cómo descubrí el libro y lo que ha supuesto. Yo soy médica de familia y en mayo del 2020, coincidiendo con un curso con Albert, recuerdo que conté que había tenido una experiencia con un paciente sordo que no podía acceder, ¿no?, a la consulta por todas las barreras ¿no?, que imponían ciertos protocolos de distancia, de mascarilla, y él me iba dejando nota. Y yo le pregunté si conocía, ¿no?, alguna obra, ¿no?, en la literatura ¿no?, que expresase esta experiencia, y él me recomendó este libro, ¿no? Y la verdad es que en la consulta para mí es un privilegio, porque me parece que en la carrera no enseñan no instruyen sobre la enfermedad, y la consulta es aprender sobre las distintas formas de vida de las personas. Pero la literatura creo que, ¿no?, que tiene ese punto de enseñarnos otras formas de vida. Y te quería agradecer tu libro y preguntarte, porque a lo largo de la charla nos has contado lo importante que es el teatro y esa forma de militancia a través del teatro. Pero ¿y qué supuso para ti escribir el libro? ¿Perdón? ¿Qué supuso para ti escribir el libro? ¿Este libro? ¿Este? Ah, a ver cómo lo digo. Porque yo no quería escribir un libro. Yo nunca había pensado escribir un libro. Eso, cuando gané el premio del teatro en Francia, es que se llama el Molière, entonces, claro, a nivel nacional, pues de repente fui famosa porque el telediario, todo el mundo hablaba de Emmanuel Laborie, o mucha gente, y el hombre Robert Laffont, que era el editor de esa colección, que es un tipo de libros que son gente que hacen autobiografías y cuentan su vida más o menos. Entonces me pidió cita, yo dije, ¿yo escribir un libro? Yo era muy joven, ¿eh? En esa época, un libro autobiográfico hay que tener una vida, no sé, en general son gente más mayor que lo escriben. Yo era muy joven, tenía apenas 20 años, menos. Y entonces, antes hablábamos del inicio de... ¿El extrañamiento? Gracias, el extrañamiento, gracias. Y fue un extrañamiento para mí que me pida de escribir un libro. A mí me encanta leer. Gracias a mis padres que me han propuesto, nunca me han obligado a leer, pero siempre me han propuesto, y a mí me encantaba descubrir libros, y mis padres intentaban proponerme libros que podían gustarme. Entonces yo elegía y así empecé a leer libros. Y un día dije a mi madre, yo quiero leer un libro sobre sordos. Y mi madre me dijo, no existen. Sí, a lo mejor hay un libro, hay que ir a Saint-Jacques, que es una institución de sordos, y allí a lo mejor en París, que es muy famosa, y hay una biblioteca en la que hay libros, pero eran libros del siglo XVIII, escritos en francés antiguo. Y yo quería libros de hoy, de gente sorda de hoy, de mi generación, o sea, de mi época. Y entonces realicé que no había escritores sordos. No existían tampoco. Y podría ser útil escribir libros que puedan leer los sordos y también oyentes que puedan descubrir cuál es la vida de un sordo o una sorda como yo. Y por eso acepté escribir el libro. Pero yo realmente no quería escribir libros, o sea, ni lo pensé. Fue así como algo que ocurrió porque gané ese premio de teatro. Y lo escribí con Marie-Thérèse Curie, que es una mujer que ella misma era escritor, y me ayudó a escribir el libro, porque escribir un libro es un trabajo, no lo hace cualquiera, hay que saber escribir un libro. Yo no sabía. Y cuando empecé a contar mi vida, para ella era muy lógico que podría escribirse así, pero yo lo que contaba, con mi forma de contarlo, no podía escribirlo en esa época yo sola.
Entonces hablé con esa mujer, empezamos a construir la historia, el libro, mi historia, porque yo quería que ese libro sea un intercambio entre mi historia. Y yo lo que quería a través de ese libro es que ustedes vean el mundo con mis ojos. Ese era mi objetivo, dar mis ojos, mi vista a la gente. Y así fue como quería compartir. Era compartir mi vida, mi realidad. Claro, un libro no es bastante para compartir cosas, pero permite abrir una puerta. Y cuando empezó a venderse el libro, el día anterior, para mí eran pesadillas, no dormía, no podía dormir. Yo lo que veía eran papeles que salían veía así la primera página con la foto y un camión del que se caían todos los libros, se cerraban las puertas y yo gritando para que yo no quería que salga el libro, pero el camión iba mucho más rápido que yo y yo corriendo detrás de él y era imposible parar ese camión y yo me despertaba así con esa pesadilla y dije, ¿por qué lo he escrito? ¿Por qué he escrito? Hoy, claro que sí, soy orgullosa y muy contenta porque mucha gente como aquí me contan que han descubierto el libro, no solo sordos, también oyentes. Por eso, para mí, lo más importante es que ese libro es un intercambio, lo he compartido. Ha sido traducido en 15 lenguas. Fui 3 veces a Japón y también fue una sorpresa para mí porque la cultura japonesa no tiene nada que ver incluso en relación con el hecho de ser una mujer, sorda o no sorda, pero la vida de las mujeres sordas, me acuerdo que, no hablo de sordas, las mujeres en Japón, para ellas era increíble que una mujer pueda pasar una parte de su vida a tener un combate contra los oyentes, contra una mayoría. Y hasta de Japón ese libro tuvo éxito y por eso hoy soy orgullosa porque para mí es compartir mi humanidad o nuestra humanidad. Y ahora también me piden de hacer un número 2, pero no, aún no estoy bastante vieja, veremos dentro de unos años, no sé, pero me falta el tiempo. Muy bien, muchas gracias. Esto es lo que hemos hecho aquí durante estas 3 temporadas, esto es lo que seguiremos haciendo, preguntándonos por esos extrañamientos que todos compartimos. Eso también es la filosofía y el teatro. Siempre no nacen de una afirmación, nacen de una duda, nacen de un balbuceo, nacen de un grito de una gaviota. La filosofía, al menos en castellano, lo que hacemos es ensayar exactamente igual que lo que hacemos en un escenario. Ensayamos, siempre hay algo de tentativa. Hoy hemos compartido este extrañamiento, hemos hablado con Emmanuel y cómo creó a una conciencia cuando ganó el Molière con Los hijos del silencio, y lo que descubrimos cada día cuando nos conocemos un poco mejor es que de alguna manera u otra todos somos hijos del silencio. Yo lo que os quiero agradecer, y en especial a Emmanuel Laborie, es que ese silencio lo carguemos todas juntas y juntos de compromiso y de deseo. Muchísimas gracias, Emmanuel. Muchas gracias a ti.